¿Y si pudieras sanar sin necesidad de medicamentos? ¿Y si tu cuerpo ya supiera cómo hacerlo, pero olvidaste el lenguaje para activarlo? ¿Qué pasaría si ese lenguaje estuviera oculto en la geometría misma del universo? ¿Y si esa geometría fuera vibración? Este audiolibro revela una verdad olvidada, un conocimiento prohibido que Pitágoras nunca enseñó públicamente, pero que dejó escondido en su último legado. Un manuscrito escrito en los últimos años de su vida, cuando dejó de estudiar el mundo y empezó a escucharlo. Durante siglos se le conoció como filósofo, matemático, maestro del número áureo. Pero en secreto, Pitágoras había descubierto algo que no podía probar con ecuaciones, que la vibración es la fuente de toda sanación, y que la geometría sagrada no es solo estructura, sino el mapa del alma en estado de equilibrio. Este texto fue hallado en una cámara subterránea, en Crotona, escondido dentro de una caja triangular de mármol envejecido. En su interior, junto al pergamino original, había una inscripción grabada en griego antiguo. Toda enfermedad es una distorsión de la forma. La forma es vibración. Pitágoras no escribió este manuscrito para que fuera entendido con la mente, sino para que fuera sentido. Cada símbolo que dejó, cada patrón que describió, es una frecuencia, un código que activa algo olvidado en ti. Este no es un tratado de geometría, es una llave vibracional, una guía para quienes ya no encuentran respuestas afuera y necesitan volver a escuchar adentro. Porque cada órgano, cada célula, cada emoción resuena en una frecuencia, y cuando esa frecuencia se alinea, el cuerpo sana. Pitágoras escribió este manuscrito para ti, no para los eruditos, no para los sabios, sino para los que sienten un vacío en el pecho, un peso en el alma, un dolor sin nombre, y que saben, en silencio, que algo más profundo los está llamando. Este es su mensaje oculto, su fórmula más pura, la geometría que vibra, la vibración que sana. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no solo transformará tu mente, puede restaurar tu cuerpo y despertar tu alma. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. La forma que devolvió la vida. Cuando era joven, creía que el universo podía comprenderse a través de los números. Cada cosa que tocábamos, veíamos o sentíamos, debía tener un patrón, una medida, una fórmula que explicara su existencia. Y en parte, era cierto. Durante años, estudié los ángulos del triángulo, las proporciones del cuerpo humano, el ritmo de los planetas, y cada vez que hallaba una relación perfecta entre forma y función, algo dentro de mí vibraba con certeza, como si el universo me respondiera: sí, estás cerca. Pero no fue hasta el día en que presencié la muerte que comprendí que la forma no era solo estructura, sino un contenedor de vida, y que cuando esa forma se rompe, cuando su frecuencia se distorsiona, la vida se desvanece. Fue una mañana templada en Samos. Un anciano, uno de los constructores del templo de Hera, había enfermado gravemente. Su cuerpo estaba débil, sus órganos apagados, y su respiración apenas era un susurro. Los médicos lo rodeaban, aplicaban hierbas, cantaban salmos, pero nada parecía devolverle la fuerza. No sé por qué, pero me acerqué, no como filósofo, sino como testigo. Me arrodillé junto a él y observé, no su enfermedad, sino su forma. Las manos contraídas, el tórax desalineado, las líneas de su cuerpo fuera de lugar, como si la armonía interna se hubiera disuelto. Llevaba conmigo una lira pequeña, afinada con la proporción áurea. Era un experimento musical que había creado para estudiar cómo resonaban los tonos en distintas superficies. Y en un impulso toqué una nota, una sola nota, una frecuencia suave, exacta, nacida del intervalo perfecto que habíamos calculado con mis discípulos semanas antes. El sonido flotó en el aire y lo imposible ocurrió. Los dedos del anciano temblaron
Su pecho subió levemente. Una lágrima descendió por su mejilla. No fue un milagro, fue vibración, fue forma restaurada. Desde ese día entendí que toda enfermedad es una desviación de la forma natural, que cuando el cuerpo se desequilibra, pierde su geometría interna, y que cada órgano, cada célula, cada emoción tiene su propia frecuencia de armonía. Volví a mis estudios, pero ya no con la mirada del teórico. Volví como quien ha visto algo que no puede olvidar. Me encerré durante días, reproduciendo formas en la arena, dibujando espirales, trazando círculos sobre la madera, repitiendo sonidos que resonaban con esas figuras. Y entonces lo descubrí. Las formas no son estáticas, vibran, y en su vibración está la salud. El triángulo perfecto no es solo una figura, es un equilibrio entre tres fuerzas. Cuando una se debilita, las otras dos intentan compensar, y si fallan, se rompe el sistema. Así ocurre en el cuerpo. Si el corazón pierde su ritmo, los pulmones y la sangre intentan sostener el sistema, hasta que colapsa. Y así comprendí que la geometría sagrada no es solo una arquitectura del cosmos, sino el lenguaje oculto de la sanación. No lo enseñé públicamente. El mundo no estaba listo. Mis discípulos buscaban fórmulas, no frecuencias. Querían teoremas, no vibración. Pero escribí todo aquí, en este manuscrito, porque sabía que algún día alguien, tú quizás, volvería a preguntarse si el cuerpo puede sanar por sí mismo. Y la respuesta es sí, porque tú eres vibración, tú eres forma. Y al recordar esa forma, al restaurar esa frecuencia, el cuerpo no tiene opción más que regresar al equilibrio. En el próximo capítulo, te enseñaré cómo descubrir cuál es tu forma interior, la que has perdido por el ruido del mundo, por el peso del pasado, y cómo empezar a recordarla desde adentro. Porque la sanación no comienza en el cuerpo, comienza en el patrón, comienza en la vibración, y lo que estás por escuchar te dará las claves para comenzar. Capítulo 2. El patrón oculto en tu interior. Muchos creen que la sanación es una cuestión de tiempo, pero la verdad es que es una cuestión de orden. Y ese orden no se encuentra afuera, está dentro de ti, en lo más profundo. Es un patrón que vibra en silencio, esperando ser recordado. Después de aquella experiencia con el anciano, no volví a mirar el cuerpo humano de la misma manera. Dejé de pensar en él como una máquina. Empecé a verlo como un templo hecho de proporciones invisibles. Cada órgano, cada sistema, cada pulso, responde a un diseño sagrado. Y descubrí algo que transformó mi búsqueda para siempre. El cuerpo humano vibra en base a patrones geométricos exactos. Y cuando esos patrones se distorsionan, aparece la enfermedad. Uno de mis discípulos, Aristeo, sufría de insomnio crónico. Había probado todo, hierbas, ayuno, plegarias, nada funcionaba. Hasta que una noche le pedí algo distinto. Le dije, acuéstate y respira al ritmo que te indique. Puse mi mano sobre su pecho y conté, 1, 2, 3. Le pedí que inhalara en 3 pulsos, mantuviera en 2 y exhalara en 5. Una proporción simple, pero poderosa. Mientras respiraba, dibujé en el suelo frente a él un pentágono y dentro de él una estrella. La estrella pitagórica, símbolo del equilibrio interno. Le pedí que mantuviera sus ojos cerrados y que imaginara su cuerpo ajustándose a esa forma. Que cada célula suya se alineara con esa figura. Que su mente fuera la línea que unía los vértices y su alma el espacio central. A los pocos minutos, Aristeo se quedó dormido y no despertó hasta la mañana siguiente, por primera vez en más de 4 años. Fue entonces que entendí que no basta con conocer la forma, hay que alinearse con ella, y eso se logra a través de la vibración. El patrón de cada persona es único, pero todos compartimos un principio común, la coherencia entre pensamiento, emoción y respiración. Cuando esos 3 están alineados, el cuerpo se reordena. Y
la salud empieza a regresar. Comencé a observar a las personas como si fueran instrumentos, algunos desafinados, otros rotos, pero todos con cuerdas internas que al ser tocadas en la frecuencia justa podían volver a vibrar. Empecé a crear sonidos a partir de formas, no música para el oído, sino frecuencias para el alma, tonos basados en la proporción áurea, en la raíz del 2, en el tetractis, y los resultados eran innegables. Un hombre con dolores crónicos encontró alivio al escuchar una frecuencia basada en la figura del triángulo equilátero. Una mujer que no podía concebir encontró su ciclo restaurado al caminar cada día, en espiral sobre la arena, siguiendo una curva basada en la secuencia de Fibonacci. Nada de eso fue magia, fue vibración, fue recordar el patrón original que existía dentro de ellos desde siempre. Tú también tienes ese patrón. Tal vez lo perdiste por años de trauma, miedo, estrés o desconexión, pero sigue ahí, como una canción que tu alma cantaba y que ahora puede volver a escuchar. No necesitas entenderlo con la mente, solo sentirlo. El cuerpo sabe, el alma recuerda, y la geometría sagrada es el espejo que te lo devuelve. En el próximo capítulo te mostraré cómo empezar a descubrir tu vibración personal. No una frecuencia genérica, sino la tuya, la que te corresponde por diseño, y cómo usarla para sanar desde dentro, sin forzar, sin controlar, solo recordando, porque cuando recuperas tu forma, cuando tu vibración vuelve a alinearse con el origen, la sanación ocurre sola. Capítulo 3. El cuerpo habla en vibraciones. La mayoría de las personas ignora el idioma más antiguo de su existencia. Piensan que su cuerpo solo sirve para moverse, trabajar, soportar el día. Pero no entienden que el cuerpo es un mensaje constante, una conversación entre lo invisible y lo visible, y esa conversación ocurre en vibraciones. No hay ni un solo pensamiento que no deje una huella vibratoria, no hay ni una emoción que no emita un patrón, una onda, una forma, y cada una de esas formas se queda en el cuerpo. Al principio es sutil, pero con el tiempo se vuelve estructura, se convierte en postura, en tensión, en enfermedad. Recuerdo una mujer que vino desde Alejandría. Decía que sufría de un dolor constante en el pecho. Había sido examinada por sanadores, médicos, incluso por filósofos, pero nadie encontraba la causa. Yo no la toqué, no le pregunté por su pasado, solo le pedí que caminara. Y observé. Su hombro derecho estaba más bajo, su respiración contenida y su andar como si cargara un peso que no era físico. Entonces supe que su dolor no era una causa, sino un efecto, una vibración mal acomodada, sostenida durante años, como una nota repetida sin descanso. Le pedí que se acostara sobre una superficie circular, donde había tallado la flor de la vida. Le indiqué que respirara con los ojos cerrados, siguiendo los pétalos imaginarios de la figura. Mientras lo hacía, recité en voz baja los armónicos asociados a su tono vibratorio, y le pedí que no hiciera nada más, solo dejar que su cuerpo escuchara. A los pocos minutos, empezó a llorar, no de tristeza, sino de liberación. No entendía lo que pasaba, pero su cuerpo sí, porque el cuerpo sabe cuando algo regresa a su lugar. Y eso fue lo que ocurrió. Su vibración volvió a alinearse. No fue un milagro, fue coherencia. He visto este patrón una y otra vez. Personas que llevan años cargando tensiones en el cuello, pero lo que cargan en realidad son palabras no dichas. Dolores en el estómago que no son físicos, sino emociones no digeridas. Piernas que tiemblan no por debilidad, sino por decisiones postergadas. Todo eso es vibración mal canalizada. Por eso la sanación no se trata de atacar un síntoma, sino de restaurar la vibración original, la que el cuerpo conocía antes de la herida, antes del miedo, antes del olvido. Y esa vibración está escrita en tu geometría interna. ¿Sabías que tu corazón no late al azar? Late siguiendo un ritmo fractal.
Un patrón que, cuando se altera, comienza a avisarte. Primero con fatiga, después con ansiedad, luego con enfermedad. Lo mismo ocurre con la columna, con los órganos, con la piel. Todo responde a una vibración específica. Todo puede ser afinado si sabes cómo escuchar. El primer paso para sanar es dejar de ver al cuerpo como enemigo. Es dejar de pelear con el dolor y empezar a escucharlo. Porque el dolor es un mensaje. Y detrás de cada mensaje hay una frecuencia esperando ser restaurada. En los antiguos templos de curación no se trataba solo con hierbas. Se usaban sonidos, formas, geometría grabada en los muros, ritmos en las caminatas. Los sabios sabían que si lograbas alterar la vibración del entorno, el cuerpo respondía. Porque el cuerpo siempre busca el equilibrio. Solo que a veces necesita una ayuda externa para recordar cómo. En el próximo capítulo te compartiré una técnica sencilla, pero poderosa, para empezar a escuchar tu cuerpo como un instrumento y afinarlo como si fueras el instrumentista de tu propia alma. Porque cuando entiendes que cada parte de ti vibra, empiezas a tratarte con otra conciencia. Ya no atacas, no fuerzas, solo afinas, y esa es la verdadera sanación. Capítulo 4. El triángulo de la sanación. Durante años, los hombres han buscado la fuente del equilibrio en sustancias externas. Raíces, minerales, rituales, oraciones. Y aunque muchas veces han encontrado alivio, pocas veces han encontrado el origen. Porque el verdadero origen de la sanación no está fuera. Está en la relación que existe entre tres elementos sagrados: pensamiento, emoción y respiración. Ese es el triángulo de la sanación. Tres vértices, tres energías que, cuando se alinean, devuelven el orden al cuerpo. Cuando una falla, las otras se distorsionan. Pero cuando las tres se sincronizan, ocurre lo que muchos llaman milagro. Este triángulo no es una metáfora, es real. Puede sentirse, puede medirse, y lo descubrí al observar los estados más puros del ser humano: el descanso profundo, la contemplación y el amor. En esos estados, el pensamiento se calma, la emoción se serena y la respiración se vuelve armónica. Y cuando eso ocurre, el cuerpo responde. Las heridas cicatrizan más rápido, los dolores disminuyen, la energía vuelve. Empecé a experimentar con mis propios ciclos internos. Cada vez que me sentía enfermo, agotado o confuso, no tomaba nada. Solo cerraba los ojos y me preguntaba: ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y cómo estoy respirando? La mayoría de las veces encontraba un patrón alterado. Pensamientos caóticos, emociones atrapadas, respiraciones cortas y tensas. Entonces, iniciaba el proceso inverso. No intentaba controlar la mente, ni cambiar la emoción. Solo respiraba, lento, con ritmo, siguiendo una proporción que descubrí observando los ritmos naturales del corazón. Inhalar en 4 tiempos. Sostener en mínimo 2. Exhalar en 6. Pausa en 2. Ese ciclo simple, cuando se repite por algunos minutos, restaura el triángulo. El pensamiento se desacelera, la emoción se regula y el cuerpo comienza a entrar en estado de coherencia. Ese estado no es solo paz, es sanación, porque cuando el triángulo interno vibra de forma estable, la energía vital fluye sin interrupciones, y donde fluye la energía, no hay enfermedad que permanezca. Una vez, un joven que había perdido a su madre vino a mí con dolores constantes en el pecho. Le habían diagnosticado ansiedad, pero yo vi algo más. Vi una desconexión en su triángulo. Su mente repetía escenas dolorosas. Su emoción estaba congelada en la pérdida, y su respiración era casi inexistente. No le pedí que dejara de sufrir. Eso habría sido absurdo. Le pedí solo que me acompañara cada tarde al templo del silencio. Allí, bajo un techo geométrico de piedra,
nos sentábamos frente a frente y durante 20 minutos respirábamos juntos. Inhalar 4, sostener 2, exhalar 6, pausar 2. Al principio lloraba, después se callaba, luego empezó a cantar suavemente sin saber por qué. A las 3 semanas, su dolor desapareció, no porque olvidó, sino porque integró. El triángulo volvió a alinearse. ¿Y sabes qué ocurrió después? El joven comenzó a enseñar esta práctica a otros. Sanó y se volvió sanador, porque todo el que recuerda cómo vibrar en equilibrio despierta esa posibilidad en los demás. Tú también tienes ese triángulo y está activo ahora mismo. Tu mente piensa, tu corazón siente y tus pulmones respiran. La pregunta es, ¿están en armonía o cada uno va por su lado? Si quieres sanar, no necesitas 10 pasos, solo uno. Reunir las partes que habías dejado separadas. Pensamiento, emoción, respiración. 3 vértices, una sola figura. Y cuando esa figura vibra en equilibrio, el cuerpo la sigue. En el próximo capítulo, te enseñaré cómo identificar cuál de los 3 vértices está desequilibrado en ti y cómo empezar a restaurarlo desde hoy. Porque no se trata de saber más. Se trata de recordar quién eras antes de desconectarte de tu vibración natural. Capítulo 5. ¿Cómo saber qué parte de ti se ha desconectado? La mayoría de las personas no sabe qué está mal dentro de sí. Solo sienten el peso, el agotamiento, la enfermedad. Pero si pudieran ver su interior como un mapa, como un triángulo vibratorio, descubrirían que solo una parte se ha desconectado. Y por eso todo lo demás se ha desordenado. Recuerda el triángulo de la sanación: pensamiento, emoción y respiración. 3 vértices, 3 energías fundamentales. Cuando uno se debilita, los otros 2 se tensan, como cuerdas que intentan sostener un puente que tambalea. Y al final, ese esfuerzo crea más caos. Por eso, el primer paso para restaurar tu vibración es identificar cuál es tu vértice debilitado. Te enseñaré cómo. Si tu pensamiento está desalineado, lo notarás así. Tu mente no se detiene, saltas de una idea a otra. Tu diálogo interno es crítico, ansioso o catastrófico. Te cuesta tomar decisiones. Y aunque tu cuerpo esté en calma, tu cabeza grita. Ese es un indicio claro de que el vértice mental de tu triángulo está fracturado. Ahora, bien, si lo que falla es la emoción, sentirás esto. Tu pecho se siente cerrado. Hay una tristeza sin nombre o una ira que no puedes explicar. Tus relaciones se ven afectadas. Te desconectas del placer, del amor, del entusiasmo. Y aunque logres pensar con claridad, no logras sentir. Ese es el vértice emocional dañado. Y, si es la respiración la que se ha desajustado, te darás cuenta por lo siguiente. Respiras muy superficial. Te falta aire sin razón aparente. A veces contienes la respiración sin notarlo. Tu cuerpo está tenso, rígido, y todo esfuerzo, por mínimo que sea, te agota. Ese es un signo claro de que el vértice respiratorio está roto. Ahora entiendes por qué la enfermedad no siempre comienza en el cuerpo. A veces empieza en un pensamiento, o en una emoción no expresada, o en una respiración maltratada durante años. Pero aquí viene lo poderoso. No necesitas arreglar todo al mismo tiempo. Solo necesitas restaurar el vértice más debilitado. Cuando uno se fortalece, los otros 2 lo siguen. Es como encender una vela en la oscuridad. La luz se expande. Por ejemplo, si identificas que tu mente es tu punto débil, no intentes forzar pensamientos positivos. No funcionará. En cambio, trabaja desde la respiración. Respira con ritmo, profundidad y conciencia. Y la mente, sin resistencia, se calmará sola. Si tu emoción está bloqueada, no trates de sentir amor de inmediato. Empieza por pensar en formas de cuidarte. Alimenta un pensamiento amable hacia ti mismo. Y desde ese pensamiento, la emoción se abrirá como flor,
Y si tu respiración está alterada, no intentes corregirla con esfuerzo. Observa tu emoción. Siente lo que no has querido sentir. Y verás que, poco a poco, el aire entra de nuevo. Todo está conectado. No hay ruptura que no tenga un camino de regreso. Tú no estás roto. Solo has olvidado tu armonía interna. Este conocimiento no lo aprendí en libros, lo descubrí observando a otros y a mí mismo. Vi cómo mi cuerpo enfermaba cuando reprimía mi voz, cómo mi pecho dolía cuando negaba una emoción, y cómo mi mente se volvía un laberinto cuando dejaba de respirar con conciencia. Por eso escribo estas palabras, para que tú no esperes a que el dolor te obligue a despertar, para que no necesites llegar al límite, para que escuches antes, sientas antes, respires antes y recuerdes que la sanación no es un acto violento, es un regreso a tu forma original, una vibración que ya está dentro de ti, solo que había sido silenciada. En el próximo capítulo te mostraré una práctica diaria que podrás aplicar desde ahora, una rutina vibracional que alinea tus 3 vértices sin esfuerzo y que, si la sostienes con constancia, transformará la forma en que vives, piensas y sanas, porque cuando cada parte de ti canta en la misma nota, la vida entera se convierte en música. Capítulo 6. La rutina vibracional que realinea tu energía. Sanar no es cuestión de suerte, tampoco es un acto repentino, es una consecuencia de haber restaurado tu vibración esencial. Y eso solo ocurre si entras, cada día, en contacto con el diseño que te habita. Por eso, hoy quiero entregarte una práctica diaria. No es compleja, no requiere de mucho tiempo, solo requiere de atención y decisión. Porque vibrar distinto no es magia, es una elección que se renueva cada mañana. La práctica está compuesta por 3 fases, cada una diseñada para activar un vértice del triángulo: pensamiento, emoción y respiración. Haremos que cada parte de ti se despierte, se reconozca y se sincronice. Comencemos con la primera fase, el pensamiento dirigido. Apenas despiertes, antes de mirar tu entorno o tocar cualquier objeto, coloca una mano sobre tu pecho y otra sobre tu abdomen y di en silencio una de estas 3 afirmaciones. No las repitas como si fueran fórmulas, siéntelas, hazlas reales. Hoy elijo vibrar en coherencia. Hoy me permito estar en armonía conmigo mismo. Hoy mi cuerpo, mi mente y mi alma se hablan con amor. Hazlo durante al menos 1 minuto. Ese simple gesto dirige tu mente. Evita que tu día comience en automático. Y ya con eso, el primer vértice empieza a vibrar con orden. Segunda fase, la respiración geométrica. Después de la afirmación, siéntate con la columna recta. Puedes hacerlo en tu cama o en una silla, siempre que tu espalda esté libre. Ahora vas a realizar una respiración basada en proporción sagrada. Inhala en 4 tiempos. Sostén en 2. Exhala en 6. Pausa en 2. Ese ciclo es una forma viva. Una geometría que regula tu sistema nervioso, estabiliza tus ritmos internos y devuelve coherencia a tus órganos. Repite este ciclo por 5 minutos. No te preocupes si al inicio te cuesta. Lo importante es el ritmo, no la perfección. Cada vez que respiras de esta manera, tu vibración se ordena y ese orden se transmite al resto del día. Tercera fase, la activación emocional. Después de respirar, de pie o sentado, lleva tus manos al centro del pecho. Cierra los ojos y recuerda un momento simple, pero verdadero, en el que te sentiste amado, en paz o agradecido. No importa cuán lejano sea, solo tráelo a la memoria. Siente cómo esa emoción empieza a expandirse desde tu pecho, como ondas suaves que van a todo tu cuerpo. Y mientras sientes, imagina que esa emoción tiene forma, un color, una vibración. Esa es tu medicina, tu frecuencia de sanación. Quédate ahí por unos minutos, sintiendo, vibrando,
y permitiendo que todo dentro de ti vuelva a su lugar. Esta rutina, hecha cada mañana, es una ofrenda a tu vibración original. No es un deber, es un regreso, un recuerdo de lo que realmente eres cuando no estás alterado por el miedo, el estrés o el ruido externo. Muchos que la han practicado han visto cambios profundos, sueño reparador, mejores decisiones, más claridad, menos dolor, no porque la rutina tenga poder mágico, sino porque despierta el poder dormido dentro de ti. Cuando tus 3 vértices se activan cada día, la energía fluye. Y cuando la energía fluye, el cuerpo sana, la mente se ordena y el alma se expresa. El próximo capítulo te compartiré cómo la geometría sagrada puede ser aplicada directamente sobre tu cuerpo como una herramienta terapéutica, y cómo ciertas figuras, formas y símbolos tienen la capacidad de restaurar campos energéticos distorsionados. Porque el cuerpo también responde a las formas que lo rodean, y cuando esas formas son sagradas, la sanación se acelera. Capítulo 7. Cómo la forma sana. La geometría como medicina. Los antiguos no veían las figuras como adornos. Veían en ellas un lenguaje silencioso, pero poderoso, un idioma que no se hablaba con palabras, sino con vibración. Y comprendieron algo que muchos han olvidado, que la forma es una frecuencia congelada, y que ciertas formas no solo inspiran o decoran, sino que curan. La geometría sagrada no fue creada por la mente humana, fue descubierta, como quien encuentra huellas en la arena del universo. Está en las proporciones del cuerpo, en los patrones de las plantas, en las órbitas de los planetas, en la estructura de los cristales y también en tu campo energético. Por eso, cuando introduces una forma sagrada en tu entorno o sobre tu cuerpo, esa figura comienza a reorganizar lo que está desordenado, no por arte de magia, sino por resonancia. Observa la flor de la vida, una figura compuesta por círculos perfectamente entrelazados. En su centro está el equilibrio, y cada una de sus curvas replica el patrón de creación. Cuando coloqué esta figura bajo los pacientes que venían a mis prácticas, su pulso se regulaba, la respiración se volvía más profunda, y las emociones parecían liberarse sin esfuerzo. No entendían por qué, solo sentían alivio, y yo lo sabía. El cuerpo estaba recordando su estructura original. Otro símbolo de enorme poder es el cubo de Metatron, un entramado geométrico que contiene dentro de sí las 5 formas fundamentales del universo. Los sólidos platónicos. Cada uno de esos sólidos representa un elemento: tierra, agua, aire, fuego y éter. Cuando el cuerpo está enfermo, suele haber un exceso o una falta de uno de estos elementos, y el cubo, al ser colocado sobre ciertas zonas energéticas, ayuda a restaurar el equilibrio. He visto personas con dolores crónicos en el abdomen que al recibir una sesión con esta figura colocada sobre su plexo solar, empezaban a sentir calor, luego alivio y luego paz. No porque la figura actuara sola, sino porque servía como puente, un puente que conectaba al cuerpo con su vibración arquetípica. También está la espiral áurea, basada en la proporción divina. Cuando el cuerpo se somete a esa proporción, ya sea visualmente, mediante trazos o a través de sonido, las tensiones disminuyen, el sistema nervioso se calma y la energía vital empieza a fluir de nuevo. Es como si el alma, al ver esa forma, dijera: eso soy yo, eso es lo que olvidé ser. Puedes comenzar a experimentar tú mismo. Imprime una figura sagrada, colócala en un lugar donde medites o descanses. Observa cómo cambia tu estado, o si quieres ir más allá, dibuja una figura sobre tu cuerpo, usando aceites naturales o suaves trazos, siguiendo la intuición. Muchos ignoran que el cuerpo responde a lo simbólico, pero lo he visto tantas veces. Personas que no creían en
nada, pero que al mirar una figura bien trazada sobre su piel, empezaban a llorar sin razón aparente. No era debilidad, era apertura. El cuerpo, al reconocer una geometría sagrada, suelta lo que no le pertenece y comienza a restaurarse desde dentro. Esto no sustituye a la medicina, pero la complementa y en muchos casos la potencia, porque hay un conocimiento que no se puede medir con bisturís, solo puede sentirse, y ese conocimiento está inscrito en cada línea sagrada, en cada proporción divina, en cada forma que vibra con el diseño del universo. Tú puedes aprender a usar la geometría como medicina. No necesitas ser experto, solo necesitas respeto, presencia y coherencia. En el próximo capítulo, te mostraré cómo crear un espacio vibracional en tu hogar, un pequeño altar o rincón de poder, donde puedas activar tu campo, recargar tu energía y recordar cada día que la forma, la luz y el sonido pueden devolverte la vida. Capítulo 8. Crea tu espacio de poder. El templo vibracional en tu hogar. No necesitas un templo de piedra para entrar en sintonía con lo divino. Tampoco un bosque sagrado ni una montaña silenciosa. Solo necesitas un espacio consciente, un rincón, donde tu vibración se eleve y el alma recuerde quién es. Eso es lo que llamo un espacio de poder. Un lugar dentro de tu hogar que no sirva para cumplir funciones, sino para reconectar. Durante años, enseñé esta práctica a quienes no tenían acceso a grandes templos. Y cada uno, desde su rincón más humilde, logró despertar algo que estaba dormido. Crear tu espacio vibracional no es decorar, es consagrar. Es declarar que allí, en ese punto preciso, no se piensa con ruido, no se actúa por inercia, no se sobrevive, se vibra. Aquí te explico cómo hacerlo. Primero, elige el lugar. Puede ser una esquina, una repisa, una pequeña mesa. No importa el tamaño, sino la intención. Debe ser un lugar donde puedas sentarte en calma, aunque sea por unos minutos al día. Luego, purifica el espacio, no por superstición, sino por energía. El desorden acumula confusión. El polvo estanca la vibración. Limpia con agua con sal, incienso o fuego suave de una vela. Mientras lo haces, respira y piensa: este espacio es sagrado y aquí me conecto con mi vibración más alta. Después, elige tus elementos. Aquí entra la geometría sagrada. Coloca una figura que resuene contigo. Puede ser la flor de la vida, la espiral áurea, el cubo de Metatron o incluso un símbolo que hayas soñado. Lo importante es que te transmita equilibrio. No debe ser solo bonito, debe hacerte sentir orden interno. También puedes incluir piedras o cristales, no por moda, sino por resonancia. Cada cristal tiene una estructura geométrica interna, y esa estructura amplifica o suaviza frecuencias. La amatista calma, el cuarzo transparente limpia, la turmalina protege. Agrega también un objeto que represente tu intención, una palabra escrita a mano, una vela, una semilla, una imagen que te inspire. Ese objeto será tu ancla. Cuando te sientes en tu espacio, coloca las manos sobre ese objeto y respira con el ritmo que ya conoces. Inhalar en 4, sostener en 2, exhalar en 6, pausar en 2. Hazlo por 5 minutos cada día, no más. La constancia vale más que la duración. Con el paso del tiempo, ese espacio comenzará a vibrar por sí solo. Cada vez que te acerques, sentirás algo distinto, como si algo invisible te esperara. Y no será un misterio. Serás tú mismo, vuelto a casa. He visto personas sanar viejas heridas solo por sentarse cada día en su espacio. No porque el rincón sea mágico, sino porque se vuelve un espejo. Y cuando te miras sin ruido, sin presión, sin juicio, todo lo que sobra se cae. Este espacio también servirá para momentos difíciles, cuando la ansiedad te domine,
Cuando el cuerpo te duela, cuando las emociones se desborden, irás allí, te sentarás y recordarás. Recordarás que hay algo en ti que no ha sido tocado por el caos, y desde ahí, todo puede empezar de nuevo. En el próximo capítulo te enseñaré cómo sanar zonas específicas del cuerpo utilizando sonido, respiración y forma. Descubrirás que cada órgano vibra con una nota y que puedes aprender a escuchar y sintonizar tu propio cuerpo como quien afina un instrumento. Porque tu cuerpo no es un enemigo a curar, sino un templo a reactivar. Capítulo 9. Sanar el cuerpo como si fuera un instrumento. Tu cuerpo no está roto, solo está desafinado. Y como todo instrumento, no necesita ser destruido ni reemplazado, solo afinado. Esta fue una de las comprensiones más profundas que tuve en mis últimos años. Dejé de ver el cuerpo como materia sólida y empecé a percibirlo como un campo sonoro. Cada órgano, cada tejido, cada célula vibra con una nota específica, y cuando esa nota se altera, aparece el dolor, la inflamación, el desgaste. Pero si devuelves a cada zona su frecuencia natural, el cuerpo recuerda, y al recordar, comienza a sanar. Para eso, necesitas 3 llaves: sonido, respiración y forma. Te mostraré cómo usarlas. Comencemos por el sonido. Cada órgano responde a una vibración. Esto no es esoterismo, es física. El corazón, por ejemplo, vibra mejor con tonos entre 128 y 136 Hz. El hígado, con frecuencias más graves. Los pulmones, con tonos medios y envolventes. No necesitas un diapasón o una máquina para aplicar esta sabiduría. Tu voz basta. Sí, tu voz. Sentado en silencio, lleva tus manos a la zona que deseas armonizar. Inhala profundo. Y al exhalar, emite un sonido grave y sostenido que sientas vibrar en ese punto. Por ejemplo, si quieres trabajar el pecho, puedes emitir un "ah" suave, con la boca abierta, dejando que el sonido se expanda como un canto suave. Si es el abdomen, un "oh" grave, dirigido hacia abajo. No busques perfección, solo busca sentir. Hazlo durante 3 minutos al día, nada más, pero hazlo con presencia. La segunda llave es la respiración dirigida. Cada zona del cuerpo puede ser expandida desde dentro si respiras con intención. Muchos creen que solo se inhala por la nariz y se llena el pecho. Pero hay más. Puedes llevar el aire a la base del abdomen, a la espalda baja, a los costados, a la cabeza. Haz este ejercicio. Lleva la atención a la zona afectada. Imagina que allí se abre un espacio, como una cavidad suave, y mientras inhalas, siente que el aire entra en esa cavidad, no físicamente, sino energéticamente. Quédate ahí unos segundos, y al exhalar, siente que algo denso sale, una energía gris, gastada. Hazlo 5 veces. Esa respiración activa la conciencia celular. El cuerpo empieza a responder, no de forma inmediata, pero sí constante. Y por último, la tercera llave, la forma. Ya sabes que la geometría sagrada es una frecuencia visible. Ahora aprenderás a usarla como medicina localizada. Dibuja sobre papel una figura que represente orden, la flor de la vida, el tetraedro, el laberinto o incluso una espiral. Cárgala con tu intención. Luego, colócala cerca o directamente sobre la zona a tratar. Si es el estómago, ponla sobre el abdomen mientras descansas. Si es la garganta, sujétala cerca del cuello mientras meditas. La figura no tiene poder por sí sola, pero tú sí, y tu atención, al sostener esa forma, crea un campo. Ese campo reordena, como quien alisa una sábana arrugada. Vi esto decenas de veces. Personas que convivieron años con dolencias leves y que al usar esta triada, sonido, respiración y forma, empezaron a notar que algo se aflojaba, que el dolor ya no gritaba,
que el cuerpo dejaba de luchar y comenzaba a cantar. No esperes resultados espectaculares de inmediato. Es una danza sutil, pero constante. Y lo más importante, está en tus manos. La medicina más antigua no eran hierbas, era vibración. Y tú tienes acceso a ella. No necesitas ser místico, solo necesitas sentir. En el próximo capítulo te enseñaré algo aún más profundo. Cómo tus pensamientos se imprimen sobre tus órganos. Cómo cada órgano guarda un mensaje emocional. Y cómo entender ese mensaje puede liberar la raíz de tu enfermedad. Porque el cuerpo no te ataca, el cuerpo te habla. Y cuando aprendas a escucharlo, sanar será solo la consecuencia. Capítulo 10. Cuando el cuerpo habla lo que el alma calla. El cuerpo no enferma solo por azar. Enferma cuando ya no puede sostener el silencio del alma. Cuando las emociones no expresadas se acumulan como vapor en una olla cerrada. Cuando el pensamiento se vuelve tóxico, repetitivo, desconectado, cuando te traicionas a ti mismo, entonces el cuerpo actúa. Y no como castigo, sino como mensajero. Cada órgano tiene un lenguaje, un tipo de emoción que guarda, procesa o expresa. Y cuando no escuchamos ese lenguaje, el cuerpo eleva el volumen. Primero susurra, luego duele. Y si aún no lo oyes, grita. Aprendí esto observando a cientos de personas. Lo que la medicina tradicional llamaba síntomas sin causa, yo lo veía como memorias atrapadas, códigos no expresados. Por eso, quiero entregarte el mapa emocional del cuerpo, no como una lista exacta, sino como una guía viva, para que empieces a dialogar con tu propio templo. El corazón, por ejemplo, no solo bombea sangre, procesa amor, alegría y sentido. Cuando te sientes desconectado, traicionado o vacío, el corazón se contrae, y si vives en esa desconexión durante años, aparecen arritmias, taquicardias, opresión. El hígado no solo metaboliza sustancias, también procesa la ira reprimida, la frustración acumulada, la sensación de haber sido pasado por alto. Muchos que no pueden decir no, que cargan con más de lo que deben, que sienten rabia en silencio, desarrollan inflamaciones hepáticas, alergias, irritabilidad crónica. El estómago digiere más que alimentos, digiere emociones, traga experiencias. Y si vives en constante miedo, ansiedad o sensación de amenaza, el estómago lo registra: acidez, úlceras, digestión lenta. No porque comas mal, sino porque no puedes digerir lo que vives. Los pulmones respiran el aire, pero también las pérdidas. Son el órgano del duelo, de la tristeza que no se llora. Cuando reprimes el llanto por años, cuando no sueltas aquello que se fue, los pulmones lo sienten. Asma, bronquitis, ahogos sin causa, y así cada parte. Cada órgano es un archivo, y tu cuerpo entero, una biblioteca de tu historia emocional. ¿Cómo empezar a liberar? Primero, identificando. Cuando sientas una dolencia, no te preguntes solo ¿qué tengo? Pregúntate ¿qué emoción estoy reteniendo aquí? ¿Qué no he dicho, sentido o liberado? Segundo, expresando. No necesitas gritar ni llorar siempre. Puedes escribir, puedes cantar, puedes hablar contigo mismo. Lo importante es sacar lo que antes te tragaste. Tercero, agradeciendo. Sí, agradeciendo al síntoma. Porque fue tu cuerpo el que habló cuando tú ya no sabías cómo. Fue él quien encendió la alarma. No para condenarte, sino para salvarte. Agradece el dolor. No por masoquismo, sino porque te muestra la ruta de regreso a ti. Yo mismo viví esto. Durante años llevé en silencio una tristeza que no quería admitir. Decía que estaba bien, que nada me afectaba. Y un día mi espalda dejó de sostenerme. No encontraba causa física, hasta que me senté, respiré y escuché. Mi cuerpo me decía, ya no puedo cargar esto por ti, y así comencé a escribir. A decir lo que nunca dije. Y el dolor
se fue. No fue magia, fue verdad. En el próximo capítulo, te enseñaré cómo usar la escritura vibracional para liberar cargas emocionales atrapadas en el cuerpo. Una técnica simple, pero profundamente transformadora, porque a veces una palabra escrita desde el alma cura más que 1000 medicamentos. Capítulo 11. Escribe para sanar. La vibración de la palabra liberada. Cuando no puedes hablar, escribe. Cuando no puedes gritar, escribe. Cuando no sabes qué sientes, escribe. La palabra escrita no es solo tinta sobre papel. Es una vibración detenida, una frecuencia que se ancla en el plano físico y que, al ser liberada, también libera al cuerpo. Durante mucho tiempo, se creyó que la escritura era solo un medio de comunicación. Pero los antiguos sabían que era algo más. Era medicina, un canal, una herramienta para vaciar lo que el alma no puede sostener. La escritura vibracional no busca ser perfecta. No es un diario ni una obra literaria. Es una descarga energética, una práctica que te permite traducir emociones invisibles en palabras visibles para que el cuerpo deje de cargar con lo que no se dijo. Aquí te enseño cómo hacerlo. Primero, elige el momento adecuado, de preferencia cuando no haya ruido externo. Puedes hacerlo por la mañana al despertar o por la noche antes de dormir. Tu mente debe estar tranquila, pero tu intención firme. Toma una hoja en blanco y un bolígrafo. Nada más. Evita pantallas, teclados o aplicaciones. Lo físico importa. El trazo tiene una vibración que los dedos no replican al escribir digitalmente. Coloca tus manos sobre la hoja, cierra los ojos y hazte una sola pregunta. ¿Qué quiere decir mi cuerpo hoy? No pienses la respuesta. No la inventes. Deja que la mano comience a moverse sola, aunque no tenga sentido, aunque repitas frases, aunque escribas palabras sueltas. Esa es la clave. No censures. Permite que salga lo reprimido, lo olvidado, lo incómodo. No estás escribiendo para nadie más. Estás escribiendo para liberar. Puedes incluso escribir desde una parte de tu cuerpo. Por ejemplo, yo, hígado, necesito decir. Yo, estómago, estoy cansado de. Yo, corazón, sigo esperando. Esto activa la conciencia celular y permite que emociones estancadas fluyan hacia afuera. Es posible que al escribir llores, o que sientas calor, presión, incluso temblores. Es normal, es energía moviéndose. Si al final sientes alivio, detente. Si no, sigue escribiendo. No, pongas tiempo, pon presencia. Cuando termines, lee en voz baja lo escrito, no para juzgarlo, sino para reconocerlo, y luego decide si deseas conservar esa hoja o quemarla con intención. Quemarla no es eliminar, es transformar. El fuego es vibración alta, y lo que entregas al fuego deja de pesar. Haz esta práctica durante 7 días consecutivos, no para curarte en una semana, sino para abrir un canal que antes estaba cerrado. He visto personas desbloquear dolores físicos, soltar duelos no procesados, tomar decisiones que evitaban hace años, solo por escribir lo que el cuerpo nunca pudo decir en voz alta. Y no necesitas grandes conocimientos, solo necesitas coraje. El coraje de enfrentarte a ti mismo con un papel como espejo. No subestimes el poder de una palabra sincera, porque en el universo toda palabra es vibración, y cuando esa vibración nace desde lo más profundo, activa códigos dormidos en tu ADN. Es como si al escribir desde el alma, recordaras quién eres y qué parte de ti quiere volver a la vida. Moins, el próximo capítulo, te guiaré por una meditación vibracional paso a paso que podrás hacer cada día para integrar todo lo que has aprendido. Será una práctica de reconexión energética en la que la respiración, la intención y el silencio se unirán para restaurar lo que creías perdido. Porque sanar no es volver al pasado, es regresar al presente con toda tu luz.
Capítulo 12. La práctica final. Despierta el sanador que siempre fuiste. Has llegado hasta aquí, y si llegaste, no es casualidad. Algo dentro de ti, una memoria, una vibración olvidada, sabía que este momento iba a llegar. Ahora ya no. Solo sabes que la geometría sagrada es una herramienta. Ahora la has sentido, la has reconocido, has entendido que la vibración no es un concepto, sino una frecuencia que habita en ti y que, al activarse, puede sanar no solo el cuerpo, sino tu historia. Este último capítulo no es una despedida, es una activación, una práctica sagrada que puedes realizar cada día. Un ritual sencillo, profundo y silencioso para reconectar con el sanador que vive dentro de ti. Aquí comienza. Busca un espacio tranquilo, tu espacio de poder. Si no lo tienes aún, crea uno, un rincón que te recuerde quién eres, sin ruido, sin expectativas. Siéntate con la espalda recta y los ojos cerrados. Coloca tus manos en el centro del pecho. Respira profundamente 3 veces. Inhala por la nariz. Siente cómo el aire entra como una luz dorada. Exhala por la boca y deja ir toda tensión. Ahora, lleva tu atención a tu corazón, no al órgano físico, sino al centro vibracional que está justo detrás del esternón. Ese punto energético que conecta cuerpo, alma y propósito. Imagina que allí se enciende una figura geométrica, tal vez una espiral, una estrella, un cubo, perfecto. La forma no importa. Lo importante es que la sientas moverse, girando lentamente como si tu alma despertara desde el centro de tu pecho. Permite que esa figura emita una vibración suave, un zumbido, una nota, una frecuencia que no viene del mundo externo, sino de tu propia esencia. Escucha. Ahora, pronuncia mentalmente esta frase. Soy vibración, soy orden, soy sanación. Repite esta frase 3 veces, sin prisa, sintiendo cómo cada palabra te reestructura. Luego, lleva tu atención a una zona del cuerpo que necesites sanar. No la señales, solo siéntela. Respira hacia ese lugar. Imagina que la figura geométrica de tu corazón envía un hilo dorado directamente hacia esa zona. Un hilo que lleva vibración coherente, luz, conciencia. Permanece ahí, respirando, sintiendo, durante 5 minutos. Si llegan pensamientos, déjalos pasar. Si llega dolor, abrázalo. Si llega emoción, respírala. No tienes que hacer nada más, solo sostener. Cuando sientas que la vibración ha hecho su trabajo, vuelve lentamente tu atención al corazón. Agradece y abre los ojos. Este ejercicio puede parecer simple, pero es profundamente poderoso. Si lo haces cada día, sin saltarte, el alma, comenzarás a percibir cambios reales. Tu energía se ordenará, tu cuerpo responderá. Y lo más importante, recordarás que la sanación nunca estuvo afuera. El error más común es buscar un maestro, un gurú, una técnica mágica, pero todo estaba ya en ti. Pitágoras no fue un mago, fue un hombre que recordó los principios de la vida y que los aplicó con respeto, disciplina y amor. Ese conocimiento llegó hasta ti no para que lo admires, sino para que lo uses. Porque tú también puedes crear orden en el caos, tú también puedes vibrar con intención, tú también puedes sanar. Y cuando lo hagas, cuando lo vivas, cuando no sea teoría sino experiencia, entonces serás libre. Este no es el final. Este es el inicio del verdadero camino. Ahora sabes, ahora sientes, ahora vibras, y todo lo que vibra en orden, sana. Ahora guarda silencio por un instante. No para terminar, sino para dejar que todo lo que escuchaste vibre dentro de ti. Este no fue un libro común. No fue solo un texto para entender. Fue un código para recordar.
Recordar que la geometría sagrada no es solo una figura, es una frecuencia que habita en tu estructura. Recordar que tu cuerpo no es una máquina, sino una orquesta de vibraciones esperando ser afinada. Recordar que la sanación no siempre llega desde fuera. A veces llega cuando sueltas lo que no eres y permites que tu verdad brille sin distorsión. Pitágoras escribió este manuscrito no para imponer una creencia, sino para dejar una semilla, una puerta hacia el conocimiento olvidado. Lo hizo porque sabía que algún día, en algún lugar, una conciencia como la tuya lo volvería a leer y activaría en su interior lo que ninguna medicina externa puede entregar: la certeza de que tú mismo eres el canal. Hoy, esa puerta se ha abierto, y aunque no recuerdes todo lo que se dijo, tu alma lo registró. A partir de ahora, cuando pongas tu mano sobre tu cuerpo, no estarás solo. Cuando respires con intención, estarás aplicando una ley cósmica. Cuando mires una figura sagrada y sientas calma, sabrás que estás reconectando. El mundo que ves cambiará lentamente, pero no porque el mundo cambie primero, sino porque tú vibras distinto. Recuerda esto: la vibración es origen, y todo lo que tocas con ella puede transformarse. Si algún día olvidas este camino, si caes, si dudas, vuelve a este libro, vuelve a esta frecuencia. Y si no puedes volver, respira, dibuja una figura y escucha el silencio. Ahí estará todo. Porque el último manuscrito de Pitágoras no está en un templo antiguo ni en una biblioteca secreta. Está en ti. Siempre estuvo, y ahora que lo sabes, úsalo. No para tener poder, sino para recordar quién eres y sanar.